la segunda imputación en 2 meses, ¿no? Como la número 18 que me han hecho en todos estos años. Yo creo que yo tengo un récord nacional de imputaciones políticas y son casos distintos, pero al final es el mismo caso, persecución política. Y es lo mismo, es buscar mantener una serie de obstáculos en el camino de mi carrera política. En el año 2008, como sabes, yo era candidato a la alcaldía metropolitana y no había manera de que ganara el oficialismo con votos e inventaron entonces las inhabilitaciones. En esta oportunidad es un caso que incluso hay que explicarlo en lo que significa una acusación que no tiene ningún sentido. Hace 10 años, cuando yo era alcalde, tomé la decisión, como una decisión lógica que la volvería a tomar, de honrar el aumento salarial de los maestros, todas las prestaciones, los pagos de salarios de los bomberos y un aumento salarial también decretado para los policías. Ese aumento se lo solicito, ese cambio presupuestario se lo solicité a la Cámara Municipal, la Cámara lo aprobó y se ejecutó. No hay un bolívar que se haya perdido, no hay ningún tipo de daño patrimonial, pero la Contraloría inventó que allí había un caso gravísimo. Bueno, por ese caso a mí me inhabilitaron, por ese caso, por haberle pagado a los maestros, a los bomberos, a los policías, yo hoy no soy alcalde metropolitano. Ese mismo caso lo llevé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganamos. El caso se llamaba Leopoldo López versus el Estado venezolano y le ganamos. Luego de 4 años de litigio en donde el Estado, bueno, hizo y deshizo, no pudo con la verdad. Y allí logramos no solamente determinar que había habido una violación a mis derechos políticos, sino también que no había ninguna irregularidad con respecto a este caso. Bueno, nuevamente sale la sombra de la persecución política. Son 2 imputaciones en menos de 2 meses. Y yo creo que esto hay que también verlo en la perspectiva de lo lamentable que es la realidad de una institución como la Fiscalía, como el Ministerio Público, que es un pilar fundamental del sistema de justicia, que en lugar de dedicarse a lo que tienen que hacer, que es perseguir a los delincuentes, perseguir a los asesinos, a los secuestradores, a las bandas criminales, al crimen organizado, se dedican a la persecución política. Nuevamente surge este caso como un bastión de la persecución que la Fiscalía y el Estado venezolano han emprendido en mi contra. Pero al final podemos debatir sobre el caso, si se le pagó o no a los maestros, si se le pagó o no a los bomberos, que se les pagó. El propio Contralor Rusián en su momento, cuando yo le pedí una audiencia para hablar de este caso, él mismo me reconoció que no había ningún daño patrimonial. En los escritos de la Contraloría establece claramente que no hay daño patrimonial. ¿Qué significa eso? No se perdió un bolívar. Es decir, que lo que nosotros le pagamos a los maestros, lo recibieron los maestros, que lo que se le pagó a los bomberos, lo recibieron los bomberos, a los policías. Este es un caso que no es otra cosa que persecución política, como se ha convertido en una práctica, sobre todo durante los últimos meses, de utilizar las instituciones para la persecución política. Para mí es una señal de debilidad, una señal de cobardía, una señal de manipulación de la justicia y también de ilegitimidad de todo un Estado que manipula la verdad para poder mantenerse en el poder. Que no la dé, no la teme. Yo no tengo rabo de paja, yo no tengo problema de acercarme a la candela, yo no tengo problema de nuevamente volver a explicar ante el fiscal que me toque en esta oportunidad lo que es la verdad, lo que ha sido la trayectoria y lo que significa la persecución política. Yo creo que estos fiscales, estos jueces, estas cabezas de los poderes públicos tienen que entender que ante la historia están asumiendo también una realidad. Son ellos los ejecutores, los verdugos de una persecución política que se ha convertido como el pilar fundamental de sostener a este gobierno. Y siendo verdugos, ellos tienen que asumir las consecuencias ante la historia, ante el país, ante la justicia eventualmente.